Sumamos ahora al análisis en los especiales de ProNoticias a Sebastián Hacha, político, ex parlamentario y también analista. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo para Canal Pro. Omar, un gusto estar contigo, con toda la audiencia Canal Pro. Bueno, y analizar en términos generales, primeramente, esta situación que estamos viviendo de crisis política que devino también en crisis social, todo afectado debido a la crisis sanitaria. ¿Qué lectura se puede hacer de esta situación, Sebastián? El problema yo creo que es mucho más con las expectativas que con los resultados. Ujú. Creo que siempre suelo decir con respecto a gobiernos que sistemáticamente han demostrado ciertas debilidades, y cuando decimos debilidades ya no hablamos de situaciones de crisis puntuales, sino que estamos hablando ya de situaciones consolidadas de incapacidad de gestión. Cuando ocurrió la primera compra fallida de Sí. sobrefactura, etcétera, del Ministerio de Salud, y el gobierno no tuvo la fortaleza de poder enderezar el carro en ese momento a través de una sanción, de separar a los verdaderos responsables, obviamente era de esperarse que este tema explote en otro momento. El segundo momento crítico fue ya por los 5 meses aproximadamente de cuarentena, donde se empieza a liberar en cierta manera las restricciones que pesaban, y se hablaba permanentemente de volver atrás, porque en realidad no se había hecho la gestión de equipamiento total de hospitales, no se había invertido suficientemente el presupuesto de salud, que finalmente tuvo una deficitaria ejecución, ¿verdad? Recordemos que la ejecución finalmente termina siendo, está por debajo del 50%. Ujú. Entonces, obviamente, cuando llegamos a un momento en el cual ya el director del hospital de cabecera de Combate Arinerán pone su cargo a disposición, diciendo incluso que faltan medicamentos, ese acumulado, eso que tenía acumulada la gente, explota, y explota con legitimidad y con justicia. Obviamente, podemos decir si es que las movilizaciones son o no conducentes a mejorar la crisis sanitaria, pero no podemos dudar un solo segundo sobre la legitimidad de este tipo de movilizaciones, Omar. Ujú. Ahora, ¿y esta situación no se soluciona con parches, Sebastián? Están pidiendo desde varios sectores políticas claras, fuertes y contundentes, algo que no vimos hasta ahora durante este gobierno, como incluso lo estás resumiendo vos. Y es muy difícil porque, futbolísticamente hablando, cuando un director técnico y un plantel técnico se le pide en varias oportunidades que dé un golpe de timón y tome decisiones que ya ha demostrado en el pasado que no es capaz de tomar, ¿por qué deberíamos pensar que ahora la tomaría? Es la Ujú. pregunta. Cuando salió la gente a las calles, cuando hubo una movilización que terminó con una represión que, gracias a Dios, no tuvo mayores saldos más que destrozos materiales que pueden ser recuperados, es muy difícil que tengamos que hacer una movilización para que el gobierno haga un cambio por Ujú. vez, lo cual revela la dependencia del presidente de la República a los poderes que él mismo ha decidido que gobiernen, ¿verdad? Que es su interna partidaria. Ujú. Entonces va a depender mucho de cuál va a ser el humor de la interna partidaria del movimiento No Colorado Sí. para solucionar este problema de crisis. Ujú. Ya después del tema de sucesión presidencial y demás, nadie quiere un juicio político. Al Paraguay no le conviene un juicio político, a ningún país le conviene un juicio político, más que cuando se toman ya decisiones que están fundadas en situaciones que no tienen otra solución más que el cambio de la dirección principal del país. Eh, pero esa decisión hoy ya no está más que en manos del propio Partido Colorado. Y Ujú. recordemos que los partidos políticos, por lo menos por definición, siguen siendo unidades, por más que a la interna tengamos muchos movimientos, muchas facciones, y los partidos son responsables finalmente de los gobiernos a los cuales son electos. O sea, así funciona la democracia. Ujú. Deberíamos tener, lógicamente, mejores gobiernos, para eso hay que tener mejores gobernantes, y hay que elegir mejor en las próximas elecciones, pero lo importante es que podamos seguir manifestando
en libertad las diferencias que tenemos de manejo del país, el hartazgo que se tiene con respecto a la corrupción y contra los corruptos, que algunos todavía campean libremente ocupando cargos altos dentro de la administración pública. Que es un reclamo también ciudadano que tiene que ver con la impunidad, y ahí entra también la justicia, Sebastián. Y la justicia va a ser finalmente la que te va a tener que llevar seguramente la última palabra con respecto a quiénes van a ser los responsables con las justificaciones materiales. Y eso lógicamente tiene su limitación, porque lo que no está probado en juicio finalmente no puede ser objeto de una sentencia. Pero hay participaciones políticas de personas, grupos políticos, movimientos dentro del partido o dentro del movimiento cercano al presidente de la República, que establece ahí responsabilidades que son absolutamente innegables con respecto a este tipo de cuestiones. O sea, el tema de decir que hasta la fecha no tenemos todavía fecha de llegada y tipo de las vacunas que van a abastecer a la mayor parte de la población de riesgo, que son alrededor de 800.000 personas aproximadamente, nos habla a las claras de que hay un problema de gestión. Si nosotros estamos hablando que se están vendiendo medicamentos que tienen que ser exclusivos para el uso de instituciones públicas, porque ya se ha pagado por ellos, fuera de las farmacias, de los hospitales públicos, es porque hay una cadena de responsabilidades que nadie está atendiendo. Sí. Esa cadena de responsabilidades, si no va a terminar en la justicia, en donde de verdad debería tener finalmente un castigo ejemplar, por lo menos tiene que tener un castigo político en las próximas elecciones municipales y por supuesto en las próximas elecciones generales. Sí, y en ese sentido coincidís con otros analistas que dicen no sirve de nada el recambio de hombres o mujeres si no se modifica la estructura. Lo que pasa es que la estructura no tiene un problema de funcionamiento. La estructura funciona perfectamente. El problema dentro de esa estructura es que hay gente que todavía, o sea, nos falta mucho más participación. O sea, a mí me dicen, hay crisis de representatividad. Yo no creo que exista una crisis de representatividad. Si, bueno, contigo siempre compartimos, si el 46% de la economía del país es subterránea, no paga impuestos, no paga IPS y demás, pues bueno, es muy probable que un porcentaje similar de la representación que existe en el Congreso sea tan informal o sea tan ilegal como esa parte de la economía. O sea, el sistema no tiene un problema. El problema que tenemos es un problema de valores, es un problema social que termina finalmente en la representación política, pero que empieza con los valores cívicos que o enseñamos o aprendemos en nuestras casas. O sea, una persona que no está pagando impuestos, una persona que no está pagando el IPS de los empleados de su empresa, es muy difícil que en realidad pueda salir a reclamar que tengamos una representación política parecida a Finlandia, a un país nórdico. O sea, desde ese punto de vista yo no creo que el sistema tenga una crisis. El sistema funciona muy bien. Lo que no funciona son los valores que dan andamiaje al sistema. Y allí hay que hacer muchas veces actos de fe, y un acto de fe es pagar impuestos. O sea, este mes que vencen los impuestos, quienes vamos a pagar impuestos estamos realmente muy dolidos, porque sabemos que gran parte de ellos irán nuevamente a comprar instrumentos chinos que no sirven para nada, o para pagar secretarias que no trabajan, o funcionarios agresores que hacen gala de su prepotencia en instituciones o en comercios privados. O sea, allí va a terminar finalmente el presupuesto público. Entonces quiere decir que ese malgasto va a seguir generando una espiral de mala vibra, de mala onda con respecto a la ciudadanía, pero que esa ciudadanía tiene que ir más allá de la sola protesta en la calle y entender que esto finalmente se soluciona con votos, porque no hay otro lenguaje, otra lengua, otro idioma que hable el político que no sea el de los votos. Decías hace un momento, Sebastián, al Paraguay no le conviene un juicio político. Eso es lo que están pidiendo en las calles, juicio político al presidente, incluso al vicepresidente de la República. Es difícil hacer un vaticinio, pero ¿qué puede llegar a pasar si esto no se da? ¿Qué puede llegar a pasar con estas movilizaciones? ¿Podemos llegar a vivir situaciones mucho más graves como en otras épocas? Sí, seguro que sí. Si el presidente no se da cuenta de que es momento de dar cambios
bruscos de dirección. Y cuando hablo de cambios bruscos, no hablo solamente de cambios de personas, sino toda una incorporación de un lenguaje no escrito, no verbal tampoco, de donde él pueda demostrar que tiene una mayor seguridad en personas que están dispuestas a realizar una cirugía profunda a los problemas que tenemos. Yo creo que esto puede tender a empeorar. Que empeore este tema en las calles o que haya mayor violencia no significa que el problema de fondo se vaya a solucionar, que mejoren los índices de contagio y demás. O sea, hay también allí una responsabilidad ciudadana que no podemos soslayar. O sea, mentiríamos si dijésemos que solamente el problema es del gobierno. O sea, aquí hay gente que está, le prohíbe o pretende prohibir a sus hijos que vayan al colegio, pero a la noche van a, no sé, locales de trago, casamientos, cumpleaños, donde hay 2.000, 2.500 personas, y esto lo hemos visto y lo vemos en las redes sociales como si nada. O sea, mientras algunas personas estamos tratando de cuidar a la familia para que no se enferme más, vemos otras que directamente han declarado como terminada la cuarentena y terminado el coronavirus. Entonces, lógicamente, si nosotros seguimos con un ritmo de 2.000 contagiados por día, por más que cambiemos 7 veces el gobierno y traigamos al gobierno de, no sé, de Portugal o de, no sé, algún país que tiene un sistema de salud mejor que el nuestro, no va a dar abasto. O sea, hay también allí una corresponsabilidad que hay que aceptarla. Y nos da gusto escuchar esto, por supuesto que nos da gusto, pero es la realidad. Esa es la realidad. Es una responsabilidad de toda la sociedad. Lógico, los políticos llevan una responsabilidad mayor. Ahora, la ciudadanía también tiene que ser consciente que a este ritmo no podemos seguir. Ahora, los partidos de oposición, Sebastián, ya manifestaron su apoyo y su acuerdo para un juicio político. Ahora, la decisión final queda nuevamente dentro del Partido Colorado. ¿Cómo ves esa postura casi oscilante interna del partido, de apoyar o no, de ver qué pasa, de ver qué medidas se toman? Es decir, siempre como a la expectativa de lo que pueda suceder. Y en política, cuando el liderazgo no es fuerte, las especulaciones están a la orden del día, porque las especulaciones van a basarse principalmente en qué es lo que diga el Twitter las próximas 24 horas. O sea, lastimosamente, nuestra dirigencia todavía no tiene la suficiente espalda como para tomar decisiones de aguantar 24 o 48 horas de presión. Estoy hablando de opinión pública. Entonces, si la presión sigue, si es que las redes sociales siguen explotando y más cuestiones, es probable que el Honor Colorado cambie de posición y finalmente haya un juicio político. Lo que queda muy claro es que los partidos de oposición no son suficientes como para poder establecer la línea de juicio político, y como también vemos, tampoco son suficientemente fuertes como para poder disponer cambios que sean realmente significativos en el manejo del gobierno y de la crisis sanitaria. Así que todo dependerá finalmente de Honor Colorado y de cuál será su humor. Y como le digo, la especulación en este tipo de momentos va de minuto a minuto, ¿verdad? O sea, si aquí las cosas se prestan a que empeoren, pues bueno, probablemente la decisión terminará cambiando y finalmente el golpe caerá sobre el Poder Ejecutivo. Sebastián, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Omar. Un gran abrazo. Sebastián Hacha con nosotros en los especiales de Pro Noticias, político, ex parlamentario y analista.